nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar entonces. No hagan caso, ya están todos los payasos. Van a payasear a salir aquí. Ya tenemos el sol. Y vamos a comenzar con un mensaje. Según ellos nos van golpeando, moviéndose, vamos a ir moviendo las cosas. El que me está haciendo hablar es lo que la Virgen me decía. Están muriendo tus amigos. Como decía el Señor, ya no los llamo siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. También dice, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. La palabra amigo viene de a mí, el otro yo, a mí me estás diciendo, a mí me estás haciendo, a mí me estás matando. Consecuencia del hielo. Y vamos a escuchar, ya que están matando inocentes los demonios, los chinos, ¿cuál es la experiencia que he tenido con el demonio del hielo? Vamos a comenzar con un mensaje y voy a ir comentando qué se puede hacer en ese caso. Dice, queridos hijos, todavía necesito de sus oraciones. Ustedes me preguntan, ¿por qué tantas oraciones? Miren en torno suyo, queridos hijos, y verán cuán grande es el pecado que domina este mundo. Por lo tanto, oren para que Jesús triunfe. Gracias por haber respondido a mi llamado. 3 de septiembre de 1984. Si salen, como decía la Virgen, déjenlo que salgan. Si no, atropella un toro aquí. Decía que un día, después de predicar, empezó a caer hielo. Y el Padre me dijo, pasa encima de ellos. Cuando salí, ahí van a ver todo en vivo. Lo primero a quien encontré a una chinita. Cuando tú sales, como decía, si yo tuviera 200.000 soldados, ejército, los 200.000, dale, afuera, con una ametralladora en mano, la derecha y en la izquierda un hidroxicloroquina, casa por casa, limpieza. Si ve a un chino, pasa, luego retrocede, pasa, y por tercera vez pasa encima de ellos, porque están invocando al diablo. Falta de limpieza. Cuando paso el chino, el pueblo entero me aplaude, sigue adelante. Sabemos de dónde viene esto, que ellos saben que es pura brujería. Y ahí van a ver todo el video, cómo los demonios se burlaban, pero aquí en Medjugorje, ni mediodía no van a hacer eso. Ya esa misma tarde salió el sol, todo el mundo vio. Por falta de acción, de movimiento, de actuar, que es puros brujos. Entonces, esa es la experiencia del espíritu del hielo. Y la Virgen me decía, están muriendo, que están matando no solamente a personas, sino la creación en sí, ¿no? Haciendo trabajar dos, en una palabra que es por falta de que la gente salga a caminar y a rezar, por falta de oración para que la gente no siga muriendo. Un día estábamos sentados delante de casa. Es lo mismo que así no teníamos agua, luz, comida. Y un vecino sale, abre su portón y viene con un plato lleno de asado.
Verdaderamente Dios existe. ¿Por qué aún existe estas personas de esa clase? Cuando imagínate tú cuando estás a punto de morir de hambre, sin luz y nada, viene una luz, la comida, la ropa, porque hay personas en el mundo, no solamente aquí, que están pasando esa misma situación. Hasta la propia Virgen dice, dame de comer. Y no solamente aquí, sino que es una experiencia. También quería comentar, un día me invitaron para ir a dormir en una casa porque había una fantasma. Yo fui, eh, me subí a dormir. En esa primera noche vino el diablo y me ahorcó, empezó a ahorcarme. Al día siguiente, bueno, dije, le busqué a la Virgencita, a mi madre, puse en ese mismo lugar y nunca más. Lo que el mundo llama extraterrestre, fantasma, ovni, pero quiero explicar, ponen un dron, porque hay una cosa, que tú eres peor que esos fantasmas, ¿no? Porque tienes cuerpo. Y hay una cosa que no se explica aquí, que la gente tiene miedo a alguien inferior. Quiero que me atiendas bien. A quien tú debes tener miedo es a esto, que están poseídos por el diablo y pagados pobres personas que vienen a buscar pan así, persiguiendo a los cristianos. Y estas personas sí son verdaderamente peligrosas porque se les ha dado la carne y están poseídos. Tienen miedo al extraterrestre, al ovni. Y es nada más un don que él mismo está haciendo. O sea que como decía el demonio, estos son peores que nosotros. Son peores que los demonios. Miren, ni un solo viento, el demonio ya está sometido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo a los pies de la cruz. Ni un viento, ni un movimiento, todo ya está sometido. Pero los hijos de los protestantes, el pium pium, aún sigue haciendo la guerra a su creador. Está buscando la omnipotencia, la ira, la justicia de Dios, que ellos no tienen miedo. Como decía, miren ahí la justicia, a cuánto ya Dios ha enterrado. Pero vamos despacio nosotros. Cuando yo voy a leer la palabra de Dios, escuchen lo que dice Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí los prebautistas ya van a gritar, a manifestarse, o si agarro el rosario. Pero quiero que maneje una cosa. ¿Bergoglio pasó o no pasó? Ya pasó. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Pero vos va a pasar o no? Va a pasar. Aquí necesitamos, porque estaba contemplando en estos tiempos, tres son los mayores herejes e infieles o satánicos o demonios, los que agarran toda la tierra. Hay personas herejes que piensan que Dios es un Dios de muertos y no de vivos. Los sedevacantistas, que Dios está de vacaciones, sé del lugar. Y como si yo mismo miro la creación, miro la tierra puede ir de vacaciones. Nunca, siempre está ahí. Más de 2000 años está plantado, nunca se mueve. El sol está siempre, la luna, las estrellas, las plantas, las piedras no se mueven, siempre va a estar ahí tu terreno, tu casa. Por más que remodeles, bueno, se vacantiza. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Luego están los que creen y aún tienen
como los maestros de la ley, que son los lefebristas, lo que el propio Jesucristo había ya descomulgado en su tiempo y ya había explicado ya el Papa Juan Pablo II, Benedicto lo excomulgaron a los lefebristas. ¿Por qué? Porque traían ese lavar las manos, su atuendo y maestro de la ley. Y con la venida de Cristo, Cristo ya ha explicado. Jesús dice, no es bueno dar la espalda al dueño de casa, está la fidelidad. Pero ahí vi una foto que llegaba un cardenal y parecía las mujeres cuando se van a casar que otros le toman el velo por detrás. Y escándalo, mientras que todo el mundo está muriendo de hambre, de sed, y me van a llamar de Judas. No, maestro de la ley. Le gusta vestirse con vestimenta distintivos y escándalo arman. Mientras que los negros no tienen ni documentos ni casa, le echan, le deportan, le quitan el órgano. Y ellos arman un escándalo. O sea que no va por ahí. El reino de Dios, como decía, es cuestión de mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. No solo de pan vive el hombre, sino que también necesita una casa, una familia, ropa, necesita el evangelio, lo más sencillo. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Tuve frío, dice el Señor, y me abrigaste. ¿Cuál es el frío que más aquí se tiene? El frío espiritual, que es el del miedo, que nosotros desde que llegamos aquí, algunos ya discernieron y dirán, bueno, no tenemos el sol, ya las máquinas nos han tapado, pero sus palabras son ardientes, dice la Virgen, queman, tenemos el sol de la palabra de Dios, como dice la Sagrada Escritura. ¿Cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos son los que se levantan contra mí? ¿Cuántos son los que dicen, ya no lo protege Dios? Pero tú, Señor, eres mi escudo y protector. Tú eres mi gloria. Me haces salir vencedor. Clamo al Señor gritando, y Él me responde desde su monte santo. Puedo acostarme, dormir y despertar, porque el Señor me sostiene. No temo a esa multitud innumerable que me acorrala por todas partes. Levántate, Señor, protégeme, Dios mío. Tú que golpeas a todos mis enemigos en la cara, tú que rompes los dientes a los malvados, tú eres, Señor, nuestro protector. Descienda tu bendición sobre tu pueblo. Salmo 3, lo que decía David. Bueno, 3 son los herejes que abarcan y agarran todo el mundo. Los sedevacantistas, los lefebristas y los putos, los luciferanos, que son los bergolianos. Como decía, 108 cardenales Bergoglio nombró para esta última votación. Y en el mundo de la mafia y de la razón, el número 108 tiene su significado, significa homosexualidad. Y miren qué hijo han dado a luz. No fueron elegidos canónicamente, ni mucho menos válida, ni con frutos, ni con doctrina, ni con mandamientos, ni antimafia han pasado. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Que es la palabra de Dios. Entonces, como decía, ya este último día antes de venir, después de Medjugorje, aún seguíamos pasando esa situación hasta que una señora fue llegando con un paquete de comida. Como Dios es justo y ve a la justicia. Yo sé que tú, ¿por qué no trabaja, Aragán? Que vaya a trabajar y que, bueno, yo te comprendo, porque tú no eres el llamado. A ti nadie se te apareció, nadie te pidió. Pero vamos a ver una cosa. Vamos a ver quién te salva
cuando te enfermas, cuando vas a la cárcel, cuando te sepultan. Vamos a ver quién te entierra. Vamos a ver a quién clamas cuando termina tu riqueza. Como decía, aquí les voy a leer en Sabiduría 5. Ese es el pensamiento que abarca en el juicio, como decía, ya que estamos hablando del juicio, que ya aquí sobre la tierra, como decía Moisés, si no escuchan a Moisés y a los profetas, ni aunque resucitara un muerto, no se salvarían, no creerían, dice el Padre por boca de Abraham. Entonces, yo que tengo juicio, lo primero que hago, miren, vamos a conectar con el corazón. Anoche tuve un sueño, una visión. Soñé que estaba en un puentecito y debajo de esa puente había una multitud de grandes pescados, eran enormes los pescados. O sea que ya están queriendo salir los grandes del mundo que es del pecado. Pero faltan pescadores. Mi anzuelo no servía para sacar esos que quieren dar. El pez significa comida a Jesucristo. El que quieren dar de comer a Cristo ya querían salir de ese mundo. Pero ahí ya se necesita herramienta, se necesita más. Como decía Medjugorje, es como un campo. Pero como decía, este campo está muy sucio en este momento. Tiene araña, tiene serpiente, tiene víbora, tiene piedra negra, tiene las prostitutas, como decía, Ulvino mande hoy o arreglarme. El Ulvino les arregla a usted. Bandidos que andan, no ven bien, bandidos en Medjugorje. Necesita personas verdaderas y orantes. Este campo está sucio, falta una limpieza para que se pueda, como decía, esa roca negra hay aquí en Medjugorje, que para que tú puedas plantar necesitas máquinas, romper esa piedra, sacar y abonar, para que Dios, como dice, los que viven plantados en la casa del Señor dan fruto alrededor. Falta una pequeña limpieza, pensando con el párroco, el falso obispo, para que dé fruto y fruto en abundancia, para que no envíen más bandidos, que ya no hay lugares, prostitutas, homosexuales, no podemos ni respirar. Pero Medjugorje, aquí nace lo que decía el Papa, la iglesia no necesita de teólogos ni de filósofos. La iglesia necesita de mártires. La iglesia Medjugorje ahora necesita sangre inocente para derramar y limpiar el campo. Y este campo tiene un dueño celosísimo, que es Dios. Como decía, para que tú entiendas, María es mi instructora, mi preparadora, Jesús es mi técnico y el Padre es mi empresario, mi dueño. Entonces, esa misma preparación nosotros debemos tener aquí. ¿Y qué hacer para salvaguardar en este mundo? Para eso debemos escuchar a nuestra instructora. En tiempo de inquietud, dice la Virgen, busquen el rostro de mi hijo. ¿Qué es lo que pide su hijo en este momento? Y es la construcción. No pide algo extraordinario, algo imposible, sino que pide las cosas más sencillas y humildes. Y como decía, durante 40 años, ellos han venido preparando este momento para llegar a la construcción. Pero vamos directo a dejar que la palabra de Dios
La Virgen dice, es necesario aniquilar a las tinieblas con la oración y el amor. ¿Y Jesús qué dice? Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Ustedes dicen, dice Jesús, que aún no es tiempo de cosechar. Ustedes dicen humanamente. Pero miren, contemplen y miren cómo se asemeja a su madre. La Virgen dice, no ven, levanten la mirada. No ven todo lo que está sucediendo en el mundo. La guerra, el hambre, la peste, el COVID, la vacuna, la persecución, el asesinato, las necesidades. Es por falta de amor, dice la Virgen. Y Cristo que dice, levanten la mirada y miren la cosecha. 4 meses antes, dice Jesús, ya están preparados para ir al cielo. Pero ¿qué es lo que pasa? Este campo, que es Medjugorje, tiene un dueño, que es el Padre. Y el dueño puede cosechar el campo cuando quiera o no puede cosechar. Por algo es el dueño. No seamos como dice, bueno, el Padre puede cosechar el campo. Y esa cosecha somos nosotros aquí, que ya estamos preparados. ¿Y cómo? Con el martirio, con la oración, con el ayuno, con el sacrificio. El Padre puede, y ya es tiempo, dice. Solamente que ustedes dicen que aún no es tiempo, le falta esto, pero el Padre que dice, no, ya está preparado la cosecha, que vengan al cielo los benditos de mis padres, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, tuve frío y me abrigaron, estuve enfermo y se fueron a verme, estuve en la cárcel y me visitaron. Y antes de que venga el gobierno, porque son lo mismo. Cuando yo estaba en mi país decían que yo vendía a toda la gente, a los brasileros. Ahora que yo vendo todo a los, no sé a quién, pero la tierra no se mueve solo. Como decía, trajeron un animal y decían los de la mafia, sabrán quién ha hecho subir a ese animal. Que aquí nadie viene por venir, nadie viene al Padre si no es por mí, dice Cristo. Y nadie va a Cristo si no es por María. Y ella dice, necesito de sus oraciones. Si me preguntaran, ¿y tú qué haces cuando empieza a caer el rayo y a llover? Yo les doy mi consejo, misterio doloroso. Primer misterio doloroso, Padre nuestro, gloria al Padre, al Hijo. 3, 10, 20 rosarios. Al tercer rosario siempre ya se calla, pero si tú quieres callar en el momento en que esté cayendo el rayo, escóndete un momento o no tengas cruces de hierro o cosas de hierro que puedan estirar el rayo. Entonces cuando pasa, porque la lluvia se puede atajar antes, esos demonios que ahora están vistiéndose y van a venir, yo puedo atajar antes, puedo hacer un movimiento. Por ejemplo, ¿por qué hoy amaneció muy frío? Ayer estaba muy caluroso. Porque hice un movimiento y salieron todos los demonios del frío. Ahora voy a hacer otro movimiento y como decía el Señor, de ti depende la temperatura. De ti depende, de tu penitencia. Salgan a caminar con un rosario en la mano y estos demonios van a ir escondiéndose, pasean y Satanás, Satanás. ¿Y nosotros qué hacemos? Zdravo María, milus tipuna, Gospodistovons, blaviosovmen a ti, meduženama, i blaviosovim plud veto Isus Christe. Shveta Mario, Maiko Bosch, Molly, Zanas Kreshnke, Sada Inachasas Martinash. Bueno, que invoquen al diablo, yo invoco a Dios verdadero y único. Te van a tratar de loco, de manicomio,
pero ellos mismos y buscan una antimafia. El loco y el manicomio es el hielo. El loco es la fábrica que está matando a todo el mundo. El manicomio es la muerte, como decía, están muriendo. ¿Y yo qué estoy haciendo? Y el padre había dicho el año pasado que ya no les va a salir, que durante 3 años quédate en casa, porque los chinos ya van a hablar. Si tú sales, mira lo que yo he hecho cuando cayó hielo. Primero salí a caminar, pasa encima. Segundo, los denuncié en vivo. Y enseguida salió el sol. Ni 2, ni 3, ni un mes, sino que de ti depende para salir a defender. Y mira que la gente misma va a empezar a pagar más su cuota, su, qué sé yo, sus intereses, porque te están viendo que tú defiendes la vida. Como decía, estoy hablando y diciendo esto por amor a los buenos soldados, porque Putin es soldado, Kim es soldado, el ejército de Dios. ¿Y qué se puede hacer? Que es brujería. Y la brujería, tú consigues una antimafia y de dónde sale, quiénes son, a quién invocan, y ahí vas a entender todo. Miren, a mí me tienen de loco, entonces la palabra de Dios es el manicomio. Escuchen el juicio y cuál es el pensamiento que estos que vienen a perseguirnos, que vienen para queriendo atropellarnos y no nos dejan ni hablar ni respirar. Escuchen qué pensamiento van a tener. Y si hay algún pez, como dice alguna persona, que quiere llegar a juicio y conocimiento, ¿qué es lo que te va a pasar? En el día del juicio, dice la Escritura, los justos estarán de pie y con seguridad frente a quienes le causaron sufrimiento y despreciaron sus esfuerzos. Miren lo que nos dice aquí. Está loco, manicomio, tiene cheat, esto que aquello. Y decía ayer, mientras que Bergoglio moría de su propio cheat, de su propio COVID, aquí Medjugorje tenía más de 300 días de sol. ¿Y cómo a una hora? Qué cosa extraordinaria, qué omnipotencia, inexplicable, visible, palpable, indestructible, sentimentalmente fujinamista, y nadie pudo explicar. El papa de ellos muriendo y que aquí la Virgen con un sol, como decía, si Bergoglio fuera mi vecino, el sol le hubiera salvado, nunca se hubiera enfermado. Y escuchen lo que dice. Desprecian su esfuerzo. Miren cómo desprecian mi esfuerzo. Que se vayan a la calle, ahora le vamos a alzar en la camioneta, todos los planes que ellos están teniendo en contra de la Virgen. Y dice, al verlo temblarán los injustos de miedo y quedarán desconcertados ante su inesperada salvación. Con el espíritu lleno de angustia y arrepentidos se dirán, este es al que antes poníamos en ridículo y hacíamos objeto de nuestra burla. Necios, tontos nosotros que tuvimos su vida por locura y consideramos su final una deshonra, como dice en el Salmo 92. Los estúpidos, nada de esto comprende, dice, no comprenden ellos. Mi vida, la vida de los verdaderos penitentes, la vida bíblica. No entienden el pensamiento, las palabras, el movimiento para ellos, como decía, están viniendo muchos bailistas, ellos traen el espíritu, o también los catay, los indios, que para ellos, el ateo, ¿qué es? El ateo, para él, no cree en Dios, entonces no cree en los sacramentos. No creas tú que te va a salvar o vas a convertir a uno de los ateos porque yo soy casado, porque tú vas a tener relaciones, van a poner eh, espías, van a poner micrófono y video hasta en tu intimidad. Y nunca más ellos se van a convertir si te ven y oyen. Aprendan aquí. Un pecado que yo he cometido de antaño y en pasado, no me perdono. Como a ti que todos los días te está viendo, escuchando, viviendo, con razón que ni uno de ellos
y cada día son más violentos y más asesinos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos convertir a esas personas? Como decía a Trump, solamente quiere tu dinero y ahora se va a acordar. Miren cómo nuevamente le ha tratado, porque no quiere que hable con el adversario de él. ¿Y cómo tú vas a hacer la paz si no hablas con los dos? ¿El puente para qué está? Solamente quieres que a ti, la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No dice, si tu enemigo quiere bomba, arma, no. Comer, comida. Hay que entender la Biblia en su forma ordenada, directa, con el Señor, como dice, correctamente, comprensivamente y con la omnipotencia. Si mi enemigo, mira, cómprame un arma, un cuchillo, amigo, yo no puedo hacer esas cosas. Si tienes hambre, bueno, te enviaré un avión lleno de semillas, de herramientas de trabajo. Como decía, yo tengo la capacidad, voy a arar Medjugorje. Yo puedo arar con la mano, como los primeros días, como están haciendo aquí. Sin armas, sin herramientas, sin nada. Y dice, ¿por qué no podemos contra ellos? No tienen santísimo, no tienen fe, no tienen esperanza, amor, me odian hasta la muerte. Y escuchan lo que dice el fundador de ellos. Di la verdad, aunque sea amarga, aunque esté en contra tuya, di la verdad, dice los. Mahoma decía, yo no sé si esto es verdad, pero si esto es verdad, es un escándalo para el mundo. Porque él no vivió sus propias palabras, vienen de los judíos. Este pueblo me alaba de boca para afuera, como decía, un día escuché un testimonio de una prostituta que se había convertido al cristianismo y decía ella, cuando los clientes venían a mí, decía, yo gritaba, qué alegría, y miraba el rostro de los clientes, mientras que decía en mi corazón, qué desastre, decía la prostituta. Y eso es lo que está pasando aquí. Este pueblo me alaba de boca para afuera, la gente viene, es bravo María, y si tú escuchas en su corazón, le vamos a matar, le vamos a agarrar, puto, plaga, así tienen en su corazón. Este pueblo me alaba de boca para afuera, sus obras, sus movimientos, su construcción, su trabajo están lejos, muy lejos de la tierra al cielo, aún no han nacido para la gloria de Dios, como dice aquel ángel. Porque no ha dado gloria a Dios, le ha traspasado un ángel con una espada. Ayer hablamos sobre Daniel, el juicio justo, la diferencia que cuando Dios juzga y cuando los hombres aquí juzgan, hay mucha diferencia. Y la prostituta decía que todo era una apariencia, como decía, la realidad no finge, los frutos no mienten y las obras no engañan a nadie. Voy a seguir, dice. Este es al que antes poníamos en ridículo y hacíamos objeto de nuestra burla. Tonto nosotros que tuvimos su vida por locura y consideramos su final una deshonra. Ahora ha sido incluido entre los hijos de Dios y comparte la suerte de los santos. Nosotros nos desviamos del camino de la verdad. La luz de la justicia no los alumbró. Escuchen esta palabra. La luz, la justicia es una luz. Aquí quiero detenerme, pero quiero que escuche esta palabra. No nos alumbró el sol, no salió para nosotros. Lo más sencillo. Aquí hay caminos que no pueden estar así a un paso, a un respirar de la Virgen y de Jesús. Y que no haya luces. La Escritura dice, no aprenden de Dios. ¿Por qué Dios puso el sol? Para iluminar
a los hombres. Como decía aquí la Virgen, no comas de noche para que no me den cosas, objetos cortantes, qué sé yo. Porque yo aquí de noche ya no veo nada. Casi 6 a 3 años que estoy viviendo aquí. A ver, ¿por qué tú que me juzgas no haces una experiencia? Apaga todas las luces en tu casa. Vamos, apaga todas las luces. Y durante 3 años sin ver nada, tú ahí, a veces aquí yo cocino y me quemo todo y quemo toda la comida y mi cabello está más de 3 años. Y los que se deberían de mover, ellos ja, 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 y por esto y por aquello. Y luego sale el sol y ellos en punta. Son los que más se burlan por falta de conocimiento. Utilizan, ponen luz en cada esquina. Mira el LED, el tsunami en tu casa, todo brillo en tu casa. Mientras que Dios no tiene casa, no tiene comida, no tiene ropa, no tiene luz, no tiene nada. Y lo único que tú estás pensando más, vamos a sacarle el agua, vamos a sacarle la luz, el documento, vamos a sacarle la vida. ¿Y por qué no piensas en ti mismo? Dios que puede sacarte sacando al prójimo. Dios que te ha dado la luz, el cuerpo, el alma, el espíritu, como decía el musulmán más ejemplar. O el mejor musulmán es aquel que trata mejor a su esposa. Ay, miren, desde que yo llegué aquí, miren a su esposa, miren a su hijo, porque yo decía, me pongo, ay, ya debes tú no estar bien de la cabeza para venir aquí. Yo, porque conozco los corazones, por mirar a su esposa te van a disparar estos musulmanes. ¿Qué va a pasar cuando tú tocas? Cuando tú, madre mía, y celosos, son gente muy celosa, y está bien, pero ese celo se debe utilizar en otro lugar, en otra forma, en la fidelidad, en levantarse temprano, en el sacrificio, en el cuidado, en educar a tu esposa con los mandamientos. Dios creó hombre y mujer, en su sexualidad. La misma cosa la mujer puede educar a su esposo para no desviarse por el camino, que por dinero o por esto que aquello, que no finjan. Los hombres, el 60% de la población aquí se está desviando, están siendo homosexuales. ¿No? ¿Y por qué está pasando? ¿Qué está pasando con las mujeres? Las mujeres vienen y me dicen, está haciendo que los hombres vuelvan a amar a las mujeres, porque no están conociendo lo que el valor, lo que Dios le ha dado. Imagínense ustedes. Pero vamos a escuchar primero al Padre, luego vamos a seguir. Ahora ha sido incluido entre los hijos de Dios y comparte la suerte de los santos. Nosotros nos extraviamos del camino de la verdad. La luz de la justicia no nos alumbró y el sol no salió para nosotros. Anduvimos por camino de maldad y de perdición. Atravesamos desiertos sin senderos y no quisimos seguir el camino del Señor. ¿De qué nos ha servido nuestro orgullo? Escuchen la primera palabra que van a decir estos tontos y estúpidos, lo llama la Escritura. ¿De qué me sirvió mi orgullo? Que hemos sacado de la riqueza en las que habíamos puesto nuestra confianza. Todo eso pasó como una sombra, como un rumor fugaz. Y va a decir Prevost, voy a entrar en sus corazones, en su pensamiento, le voy a hacer llorar, porque estoy leyendo la Escritura. ¿Y cómo entran? Con una palabra, con ver. La puerta, el alma es el ojo, el oído es, el que plantó el oído no escuchará, el que hizo el ojo no verá, dice la Escritura. Y ellos manipulan. ¿No? Y ahora dicen los pagados, no le des las perlas preciosas a los perros ni a los cerdos. Escuchen qué significado.
Guácala, dicen algunas de las mujeres al ver mi video. Luego van, abortan, mueren, ignominia, parásitos, tienen pesadilla y les suceden las cosas y no saben ni por qué. Porque ellos únicamente ven la apariencia, pero ¿por qué yo estoy de esa forma? ¿Por qué Dios permite de esa forma? Para que se cumpla la palabra de Dios, que son verdaderos cerdos y puercos. Primero te escucharán, dice. Bueno, escuchan. Y luego dicen, Jasó, dice, gusano, guácala, dice. Pero la verdad es pura. La palabra es limpia. La palabra es sana. La palabra es luz. Es como nuestra Madre Inmaculada, la verdad. La palabra de Dios es viva, eficaz. Penetra hasta los tuétanos. La gente va y cuando va a comer o cuando va a hacer su necesidad, se acuerda de mis palabras y piensa, entra en espíritu. La palabra de Dios no es materia, no es carne, tiene poder. Miren cómo, ahí le voy a mostrar cómo está el cielo detrás mío. Los ángeles cómo están limpiando el cielo. Y luego la paz que queda, la inocencia, porque la palabra de Dios encadena el mal. Y dice la escritura, esto no es nuestra burla. Cuando preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que primero debe venir Elías? ¿Y saben qué le respondió Jesús? Porque eso es una cosa que yo no logro entender. Mahoma dice, el fundador aquí de ustedes, que él vio a Jesús, que habló con Jesús. Mentira. Porque yo creo que lo primero que él si hubiera hablado con Moisés y con Jesús, Jesús le hubiera dicho, hazte cristiano y enseña a mi hijo a ser fiel al cristianismo, a los católicos. Porque cada palabra, escucha su palabra lo que dice Mahoma. 3 cosas que destruyen al hombre, dice él. Esto viene del proverbio, pero voy a terminar su palabra. Primero dice, la violencia. Y yo le pregunto, yo estoy pasmado, asustado. Lo único que falta que hagan es que me maten. ¿Cómo puede ser posible que su propio fundador dice que se están destruyendo, que la violencia destruye? ¿Y por qué yo aquí, ni en Francia, ni en Italia, ni en España, ni en Portugal, ni en Tsunami, nunca me atropellaron así, quisieron ser violentos? En Italia viví 6 meses, en España casi 6, en todos los lugares. ¿Y por qué aquí actúan de esa forma? Si su propio fundador dice, miren el odio que... Pero di la verdad, aunque sea amarga, Dios no teme. Y voy a dar escuchen una cosa, voy a darle una profecía, quiero que atiendan. Me decía el Señor que los de Adgano se van a vengar. Aquí todos los días ya vienen los del gobierno, hablan como mi mamá, como mis hermanos, como la palabra de Dios dice claramente. ¿Quiénes son mi padre, mi madre, mis hermanos? El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ese es mi padre, mi madre y mis hermanos. Por eso decía Job, los gusanos y la pobredumbre son mi padre, mi madre, mi compañía y mis hermanos. Que nunca estamos solos. Ahora, los áganos, dice Jesús, que van a quemar la iglesia. ¿Y por qué van a quemar? Escuchen la causa y la raíz. Por eso es que yo pregunté a los musulmanes, a los maoríes, ¿por qué matan a los inocentes? ¿Por qué persiguen a los indefensos, indocumentados? ¿Por qué le hacen la vida imposible? Porque cuando Dios mata, mata. ¿Por qué no matan a Prevost? ¿Por qué no matan a Jinping, que le está matando a todos, a su hijo, a su esposa? ¿Por qué no matan a Biden? A los culpables. Cuando Dios mataba en el mundo de los judíos a los herejes, eran personas que nacieron en el mundo de Israel
y vivía y comía y palpaba, y se rebelaban en contra de ellos, y mataban a todos los israelíes, y por eso Dios hacía, o sea que había una causa justa. Dios no mataba, yo no puedo matar a los protestantes, no puedo matar a los musulmanes, no puedo matar sin causa alguna. ¿Y por qué? Como decía, bueno, los rusos van a ser los herederos porque primero ustedes no tienen arma, no fueron elegidos por el cielo, mi inmaculado corazón triunfará y Dios no va a entregar su preciosa creación a los putos, a Lucifer. Nunca lo hizo. Desde Noé hasta, como decía, a los israelitas, que son, escuchen cómo lo llaman, la niña de mis ojos. ¿Y qué ha dicho el Padre? Que aprendan a nadar. Y si a ellos, como dice la Escritura, le tratan así, ¿qué no hará con ustedes el Padre? O sea que si yo tuviera juicio, miren ahora los álganos, ¿por qué van a quemar la iglesia? ¿O quieren quemarme a mí? Voy a darle un ejemplo. Porque yo les he dicho, amigo, voy a cambiarle para que a ver si me ve alguno y entre en conciencia. Supongamos que tú tienes un hijo, hágano, y tienes un hijo. Y tu propio hijo se levanta y te mata. Es lo que están haciendo con las mujeres. ¿Por qué la Virgen defendió a las mujeres? Tierra de María, tierra de mujer, sin que le pidan nada, sin que sea nada, porque están sufriendo mucho. Las mujeres investiguen. No hemos nacido de animales, ni de ángeles, ni de la naturaleza. Venimos, como dice Sabiduría 7, del vientre, lo más tierno de una mujer. Las mujeres son nuestra madre, nuestra abuela, nuestra esposa, nuestra novia, nuestra hermana, nuestra esperanza, nuestra vecina, amiga. Ya no sé cómo explicar. Y si tu propio hijo se levanta y te mata y alguien te dice la verdad y tú lo vas a quemar, es porque algo va mal ahí. Si yo voy a culpar a alguien, lo primero que voy a culpar es a su madre porque no lo educó. Pero para que ustedes sean conscientes qué va a pasar si tu propio hijo te hace lo mismo. ¿Cómo vas a tener hijos? ¿Cómo vas a nacer? ¿Qué vas a comer? ¿Quién te va a amamantar? ¿Quién te va a cuidar? ¿Cuánto odio? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen, yo también soy un mortal como todos los hombres, descendiente del primero, que fue formado de la tierra. De carne fui modelado en el seno de mi madre. Imagínense, con esa simple palabra, la dedicación es para papá y para mamá, dice Mirjana Yo. Lo natural, imposible que sea tan sana, tan santa, tan imposible más que eso, como decía la Virgen, lo justo, lo que necesito para que crean los verdaderos, los que se tengan que salvar. Hay bueno, cuando esté en lo alto, dice la Escritura, acuérdate de los que están ahí abajo, para que cuando tú caigas, ellos se acuerden. Hay una videnta, Conchita. Ella dice que ha mentido, pero sus frutos no mienten, son visibles, palpables. Yo soy uno también de los frutos. Yo vine a Europa gracias a su profecía, para saber si verdaderamente Bergoglio era verdadero papa o falso. Y miren quién se me apareció, y ella misma me ha dicho que Bergoglio era el anticristo. ¿Y qué clase de humildad es esa? Nunca yo he escuchado. ¿Saben por qué? Porque lo que ella ya ha hecho ya sirve para mí, ya sirve para Dios, para los que tienen juicio y vienen más de 40 y 200 años y años trabajando con el Señor y conocen a estos demonios, el cambio climático, a los enemigos. ¿Y por qué ella dice claramente, amén, Señor, que está mintiendo? Para ti, para tú, para los que no quieran salvarse, para los demonios y los perseguidores, es para ustedes. Por esa razón yo
entendí tanto al Señor cuando empecé a ver a las mujeres, a ver pornografía. Es lo que más almas está salvando aquí ahora, porque es para ti. Ni aunque yo no hubiera visto a las mujeres, porque le estaba enseñando que al hombre le debe gustar las mujeres, que es lo más natural para la procreación, para que el mundo siga de pie, y que no somos demonios, que la cigüeña no nos trajo, que los animales, como decía, los extraterrestres no existen. Tú existes y eres peor que los demonios. Los demonios son puro espíritu que se puede someter con la oración, con el rosario. Y me decía el Señor, los ateos, las personas que van a venir en la eternidad a dormir, o los que duermen en el monte, que se santigüen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque las serpientes son demonios. El demonio puede hacerse una serpiente en carne y hacerte daño, pero al santiguarte desaparecerá. La santiguación te va a salvar porque Dios existe, como decía. ¿Crees que Dios existe? Porque existe. Tú existes, dice Carlos. Ya no tiene ni sentido lo que dice. O sea, y todo el mundo le cree y le sigue por causa del pecado, porque le deja pecar. El que peca se hace daño a sí mismo. Escuchen lo que dice. Yo nací del seno de una madre, dice Salomón. Durante 10 meses fui tomando consistencia en su sangre, a partir del semen. ¿Cómo lo llaman a la sangre? El semen. Aquí no se derramará la sangre. El semen paterno, como dicen, es impuro, es como utiliza, grosero. Y yo les comprendo, porque ustedes no leen y al leer no se les queda, porque la escritura dice que el corazón del tonto es como un vaso roto. No retiene lo que lee y lo que ve. Como decía a la hija de, de Kim, que debe leer mucho, ¿no? Que ella se va a reír de Jinping, la sabiduría que Dios le va a dar. ¿Y saben qué es lo más extraordinario? Que ha nacido en ella la belleza. Impresionante, ¿no? Pero vamos despacio. Del semen paterno y del placer que va unido al sueño. Al nacer también respiré el aire común, y al caer en la tierra que a todos nos recibe. Lo primero que hice, como todo, fue llorar. Me criaron con cariño entre pañales. Ningún rey comenzó de otro modo su existencia, pues el comienzo y el final de la vida son iguales para todos. Por eso rogué y me fue dada la prudencia. Supliqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. He preferido a los cetros y a los tronos. Miren, hermano, aquí se cumple la visión. Mientras que el gobierno va pasando y ya dice todo lo que yo voy a decir. Y las montañas son montañas. Y yo aquí en mi corazón, si digo, no digo, para que no me llamen Judas, ya están apostando todo, te apuesto que va a decir esto porque ellos hicieron la escena, la película, y yo voy aquí como lorito a repetir lo que he visto y oído, y ja, 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 tiene cheat, y apuestan si va a dormir, va. La palabra de Dios los entierra en vivo. Es necesario, dice la Virgen, aniquilarlos con la oración y el amor. La Virgen mismo lo aniquila. Y yo decido, si yo callo, no voy a escuchar esa voz del cielo, pema non baiteta. No saldrá el sol, los demonios van a salir más, van a agarrar toda la tierra, y vacuna obligatoria, guerra, hambre, peste, sed, desastre. Pero si yo grito, bueno, voy a estar triste porque donde voy, chit, chit, y nadie me da. Miren el odio que estoy poniendo en tu corazón, lo que todo me escupe. Pero yo lo único que pienso es en los frutos.
miro el sol, respiro el aire, por poco, por mucho, como decía aquel rey Agripa a Saulo, por poco me conviertes al cristianismo. Y Saulo, que tenía mayor sabiduría, le respondió, por poco o por mucho, seas que un día seas como yo, un cristiano sin cadena. Saulo estaba encadenado, yo ya estoy encadenado mental, psicológica, espiritualmente por la policía. No puedo moverme, no puedo salir, no puedo hacer, no tengo documentos, no tengo ropa necesaria. ¿Y por qué no trabajo? Entonces tú eres el nuevo Dios. A ti se te debe adorar. ¿Y Dios dónde queda? He nacido del vientre. Ahora vamos a escuchar nuestro corazón. Ellos pueden manipular. ¿Cómo se manipula el corazón? Escuchen con el pac-pac. Enseguida van a gritar, van a cantar. Y el corazón enseguida tu pensamiento, que es inteligentísimo, te lleva a otro. Por eso la Virgen dice, ten cuidado, hijo, porque una cosa lleva a la otra. ¿Qué quiere decir? Que en un movimiento te va a llevar a otra cosa. Un pecado lleva a otro pecado mayor. O como dice, lo vamos a escuchar. El tiempo, dependiendo del tiempo, ¿en qué tiempo estamos? Estamos en tiempo de Cuaresma. La gula, el pan, el demonio de la comida, del materialismo, porque ya entre noviembre y diciembre has gastado todo lo que tenía, vacaciones, comienza la miseria, los niños van a la escuela, el gasto de aquí para allá, la luz, y los demonios salen del infierno. Y como dice, si eres hijo de Dios, haz un asalto, como decía, haz un mata, roba, destruye. ¿Y Jesús qué le responde? El sufrimiento, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, la obstinencia, lo que tu mayor ayuno en este tiempo de penitencia, decía, es obtenerte de la sexualidad, del pecado de Adán y Eva. Ya has tenido noviembre, diciembre, pero ¿por qué ahora durante estos tiempos de obstinencia? Miren que los profetas, 6, 10, 8, 20, 40, 90, toda la vida, que sí se puede. Y a ti ya se te ha dado una mujer, una esposa, para que vivas ordenadamente, para que puedas disciplinarte verdaderamente y para que puedas vivir con la paz. No puedas estar corriendo por ahí haciendo cosas, enfermarte. Como decía, antes de que viniera a Medjugorje, ¿de qué me acusaban? A mí nunca me acusaban de cheat, de protestante, de otras cosas que aquí primera vez he escuchado. De ladrón, esto que aquello. Desde que yo he venido aquí, la gente... ¿Y por qué? Porque esta aparición es verdadera. Como decía, ni en el 2050 Bergoglio, que si no pueden la Agenda 2030, en el 2050 la agenda sigue. O sea que va a ser eterno, el demonio no muere. Como decía, el tiempo. Primero, ¿de dónde vas a sacar pan? Como decía, ¿de dónde vas a sacar dinero? ¿Y cómo tú a Dios vas a preguntarle de dónde tú vas a sacar dinero? Como decía, puto haisohuea, baby. Son puto sohue. Puto sohue quiere decir puto pobre. Lo que están haciendo la Agenda 2030. Porque lo que ellos quieren hacer, tú debes tener reservas. En una palabra, debes tener la omnipotencia de la creación. ¿Por qué Dios puede hacer su propia agenda, su propia decisión? O como dice Jesucristo, esta es la nueva y eterna alianza pactado con mi sangre. Primero porque Él es creador y segundo tiene cómo pagar y de dónde sacar las reservas.
tú ves por mi movimiento, por tu movimiento, ellos te sacan, te roban, te matan para hacer su asfaltado y para hacer su antena 5G. Roban, o sea que no están preparados. Y el único que está preparado para terminar sus planes, porque Cristo dice, no he venido a cambiar nada, sino a darle su definición, la construcción. Investiguen ustedes si yo he comenzado a, ¿cómo se dice esto? A inventar, o si la construcción es una profecía, que si se hace ahora y después, miren, asesino, vagabundo, me dicen. ¿Y yo qué pienso? Yo tengo un pensamiento. 7 naciones el Padre ha borrado, entregado, destruido. Jericó estaba temblando ante Israel. ¿Y sabe qué hicieron los israelitas? Se cagaron, porque ahí hay un gigante y porque hay esto y hay aquello. Porque ellos no pensaron quién es el que pide, quién es el que va a construir, de dónde va a sacar, quién es Dios. Como decía, yo voy, no es para mi casa lo que estoy pidiendo, no es para mi esposa, para mis hijos. Es Dios el que quiere una casa. Mira tú, como decía el mejor, el que trata mejor a su esposa. Cuando tú vas a construir una casa, mira todo lo que tú haces. No hay cosa alguna que tú no hagas para darle a tu esposa y a tus hijos. Y cuanto más Dios, siendo Dios, se merece o no merece una casa. ¿Y cómo tú vas a ser miserable? Como 7 naciones Dios ha entregado. Pero lo primero que ven es el pecado de las videntas, el pecado de los sacerdotes, de mis pecados, porque yo como, duermo, esto. Entonces nunca van a construir porque Dios mismo permitió el pecado. Dios no hizo al hombre pecador, el hombre se hizo pecador a sí mismo, cayendo con el pecado de Lucifer. Y mi pregunta es, ¿Dios merece una casa? ¿Dios puede construir? A los juicios, esto ya basta, como decía, bueno, ahora voy a hacer humo. Esto hice lo mismo con Bergoglio, hice lo mismo con Biden y lo mismo hice con Maduro. Escúchenme bien. Prevost, vamos a negociar, Prevost. Vas a elegir como quién terminar, como Bergoglio, como Biden sin su aparato o como Maduro en el fondo. Tú eliges. Suelta a los niños. Ya no queremos derramar sangre inocente. Suelta a los inocentes. La verdadera iglesia católica como está secuestrada. Suelta a los niños. Pide cuánto quieres, a lo menos para que uno de los católicos siga y pase esta generación. Deja que los niños construyan aquí para su casa, para su hogar. Tú eliges. La misma forma y decían, es flojo, pero miren los frutos. ¿Dónde está Bergoglio? ¿Cómo ha terminado Biden? Y mira cómo está Maduro. Y tú eliges, mira que pongo 2 caminos, todo el mundo del infierno, y disfruten esto, porque Dios conoce los pensamientos y no hay quien sepa esto. La defensa del diablo es el dragoncito, el piu, piu. Van a venir a arroparse. El problema no está el que hace rato, está manipulando los corazones, los oídos, la mente. El problema está en esto que envían cada segundo entre 1000, 2000, entre 300. Le vamos a echar, vamos a ver cómo decía, Ese no es el problema. El problema es quién pasó, quién informa, dónde vive, cuándo. Sabemos y luego te gritan,
te conocemos. ¿Y cómo no me van a conocer? Entre 50 millones me rodean y me siguen, no puedo ni respirar, ni comer, ni vivir. Todos los católicos que vienen y se mueven, sabemos. Y así echan todo, el pan, la ropa. Y miren, el tinglado dice, el edificio de quién se vacía, de ellos. ¿Quién debe pagar la luz? Ellos. ¿Y quiénes son los que tapan el sol? Ellos. Va, ego la Villavocea. ¿Qué es lo que quieren hacer? Se matan a sí mismos, se atropellan a sí mismos, se hacen daño, no tienen comida a sus propios hijos, su propia esposa. ¿Y saben a quién culpan? A Dios. ¿Y por qué no apagas tu motor? ¿Por qué no atajas a tu brujo? Se va a llenar tu edificio, se va a llenar de gente, van a venir, como decía Medjugorje, resiste. Estamos a punto, Dios está a punto, miren todo lo que ya ha hecho. Hay un muro que se llama Során, gobierno maldito. Y hay un mar lleno de peces, de comida, de ropa, de alimento, de construcción, que está empujando ese muro, como el muro de Berlín. Empujan y el viento empuja, los animales se mueven y todo el mundo está empujando. Un día ese muro se va a romper y Medjugorje se va a llenar. Tengo educación, podría haber hecho, pero con amor hago sin que nadie me escuche. Medjugorje se va a llenar de amor, de justicia, de paz. Como decía Eliseo, mañana a esta hora un pan valerá. Ahora el trigo vale 5. Antes valía 14, 12, 14. Valerá 1 y de tanto trigo y comida y cosecha y uva se van a regalar como David. Daba un pedazo de carne, un pedazo de uva y un pedazo de pan a todos los que pasaban. Como los primeros días de Medjugorje, el amor, los vecinos salían, ponían un vaso de agua, una mesa y decía, llévense gratis todo lo que quieran. ¿Y qué ha pasado? Miren cómo te está dando escalofrío. Dios te pregunta, ¿qué ha pasado de ese amor? ¿Dónde está tu amor desde primero? ¿Será que los demonios por el piu piu y porque han matado, ha llevado a tu padre al cielo, a tu madre, a tu hijo, a todos? Te ha hecho retroceder, como decía, no retrocedan, manténganse firmes. No tenemos otro camino para ir al cielo que no sea es la forma más sencilla, más rápida, más segura de llegar al paraíso. Ese amor que lleven todo, salía con un rosario que parecía un ángel y rezaba, nadie le tocaba. ¿Qué ha pasado con todo eso? La limpieza, la educación, aquí no se roba, aquí no se mata. Si viene un ladrón bueno, le educamos a no robar. Tú que quieres enseñarme, tú que predicas, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Por qué matas con tu agenda, con tu misa ecológica, como dicen, matando? Tú que dices que no hay que robar, ¿por qué roba todos los panes del mundo entero? El trabajo, la vida, el movimiento, la gracia, la salud, la educación, la cultura, el deporte. La gente está temblando de miedo. Tú que dices que no hay que matar, ¿por qué mata hasta la creación? Mata al sol, te mata a ti mismo. ¿Y dónde ha quedado ese amor? ¿Dónde ha quedado ese entusiasmo, como dice Jesús? Claramente. Piensa en dónde has caído desde que te han gritado protestante o Judas o jijijiji, como decía el Señor. Me mostró una casa y ya a muchos han matado en esa casa. Que hay muchos muertos ahí, que Dios va a hacer justicia un día en ese lugar. Que Dios ha visto la muerte de esos inocentes. Nos están matando a todos. No podemos profetizar, no podemos caminar, no podemos... Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder hacer si no podemos ni hablar, ni rezar? Te atropellan como... Recuerda dónde has caído y toma tu primera... Miren, yo tengo dos pensamientos.
el primer ya estoy lleno con la muerte de Bergoglio y ya tienen la aprobación, van a comer eternamente y ya vale. Mezquino, negativo, como dice la Virgen. Ya he dicho, porque ya me hartaron con su apostasía, su falta de fe. Pero hay una pequeña luz en el fondo de mi corazón que dice, no es aún ni el comienzo de lo que Dios va a hacer en este lugar. Está haciendo y está preparando. Que mate a Bergoglio, que va a construir, que va a traer más de 2.000 y millones de católicos aquí. No se va a poder respirar, pero de buenas personas, de gente santa e inocente y verdadera. Que aún esto no es ni la aprobación se va a necesitar porque todo el mundo se va a ver. Los 10 secretos se van a revelar así como son. Por eso Dios eligió 6. Y uno de los 6 nos va a decir la verdad. Entonces, ¿para qué hacer? Todavía necesito de sus oraciones. Ustedes que me preguntan, ¿por qué tantas oraciones? Mira en torno tuyo. Tu papá, tu mamá, tus hermanos. Miren. Y verán cuán grande es el pecado que domina este mundo. Por tanto, oren para que Jesús triunfe. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.